Bien, amigos, continuando con el día, tenemos ahora el placer de recibir en nuestro espacio estelar de hoy al ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, con quien vamos a tratar temas muy, pero muy importantes. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, don Uchi. Para mí un placer y un honor que tú me hayas invitado a tu programa, a tus órdenes. Y saludo también a tus compañeros, a Edith, a Carolina y a todos por allá. Buenos días. Así es. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con la decisión de rescisión de contratos con Odebrecht y todo eso. La planta de Punta Catalina no había sido recibida con conformidad por las autoridades anteriores, a pesar de que Serafín Canario, el nuevo director de Punta Catalina, dijo que fue recibida con 6.000 asuntos o tareas pendientes, dijo él, por resolver por parte de los constructores, pero las recibieron conforme, ¿o no? Fue eso, fíjese, ciertamente cumpliendo con el contrato, o según lo establecido por el contrato, hay una fase de recepción provisional, se recibe de manera provisional la planta, y después, dentro del año de garantía, deben hacerse los ajustes correspondientes o que encuentre el dueño de la planta sobre su funcionamiento hasta que se cumpla la fase final de la garantía. Que en el caso de la planta Punta Catalina 1 se cumplió este fin de semana, el día 3, y entonces está dentro de los 30 días adicionales para entonces ya, digamos, finiquitar ese proceso. Entonces, el 3 de noviembre pasado, la anterior administración de Punta Catalina recibió conforme la planta número 1, pero fue una recepción, fue un recibimiento provisional, en el sentido de que ahí comenzaba la operación de la planta, está a cargo, responsabilidad exclusiva de la Corporación Dominicana de Electricidad y en concreto de la administración anterior de Punta Catalina. Todo lo que ha sucedido en Punta Catalina 1 desde noviembre pasado hasta el día de hoy, hasta el día que nos entregaron al ingeniero Canario la administración, quiere decir en agosto pasado, todo lo que ha sucedido durante ese periodo fue responsabilidad de la administración anterior de Punta Catalina. En ese periodo... Pero para la Odebrecht es el Estado Dominicano. El Estado Dominicano, así es. El Estado Dominicano representado por la CDE y la CDE designando una administración exclusiva que tuvo bajo el titular fue el señor Jaime Ariste Escudero. Ahora bien, lo que ha sucedido, don Uchi, es que no cuando llegó la administración del ingeniero Canario o llegamos nosotros al Ministerio de Energía y Minas, sino los dominicanos conocen que desde mucho antes Punta Catalina 1 ha estado permanentemente, o digamos de manera con una frecuencia inusitada, presentando problemas. Algunos de ellos simples, una simple salida por mediodía, algunas horas o por un día, pero otros de mayor envergadura, que han tenido que salir por semanas de servicio e incluso en algunas ocasiones alarmando a la población con humaredas y incendios que se han detectado en algunas áreas de la planta. Lo que quiere decir que esa planta parece que fue entregada y recibida conforme tenía vicios, en algunos casos llamados vicios ocultos, en otros vicios revelados, y que sin embargo fue recibida así. Lo primero que hizo el ingeniero Canario cuando nosotros asumimos la dirección del ministerio y él de Punta Catalina fue enviar una comunicación al consorcio constructor asumiendo o considerando que estamos dentro del periodo de garantía con un listado de más de 12 reclamaciones sobre una parte sobre Punta Catalina 1 y otra parte sobre Punta Catalina 2. Eso mereció una respuesta del consorcio no conforme, queriendo señalar o señalando en algunos puntos que la responsabilidad de algunas de esas fallas y de los señalamientos que hacía era de la CDE y de la administración pasada de Punta Catalina, cuyo titular era el señor Jaime Ariste Escudero. Lo lamentable es, don Uchi, que durante el periodo de noviembre a la fecha, nosotros no hemos encontrado
ninguna comunicación de reclamo. A lo mejor existe, pero no hemos encontrado ninguna reclamación, ninguna documentación de reclamo, de reparación, corrección de fallas en Punta Catalina 1 que haya hecho la administración pasada. No quiere decir que en algunos casos siempre no ocurriera, pero en la mayoría de los casos eso no ha habido la reclamación que nosotros sí hemos solicitado a Odebrecht. Debido a esas contradicciones, en cuanto a que Odebrecht reclama que algunas cosas no son de su responsabilidad, sino que fueron o son de la CDE, nosotros iniciamos, por iniciativa mía, una ronda de discusiones tratando de ponernos de acuerdo, debido a que el periodo de garantía ya vencía el fin de semana pasada y que los 30 días vencen pues dentro de 2 o 3 semanas. Y estamos en esa fase de revisión en el contexto del contrato, de cuál ha sido realmente el cumplimiento o los incumplimientos del contratista, cuáles han sido las fallas o los incumplimientos que tuvo la administración anterior de la CDE y de Punta Catalina, porque es una decisión de nosotros, y así lo comuniqué al señor presidente de la República, que si algunas fallas importantes, y algunas de ellas que podrían ser graves o tener graves consecuencias, hemos identificado en la planta, no son corregidas antes de que venza el periodo definitivo, difícilmente nosotros vamos a firmar o vamos a emitir firmado el documento o el certificado de asignación definitiva de la central. Es un detalle que quisiera preguntarle al Monte sobre lo que usted está manifestando, que vi que el administrador de Punta Catalina había denunciado ciertos errores y situaciones que usted mismo ahora está puntualizando, y hubo una respuesta del ex administrador de Punta Catalina, Jaime Aristi Escuder, en el sentido de que ustedes tenían conocimiento de esos errores y de que había un compromiso de los fabricantes para corregir esos errores. Él dice, nosotros les habíamos dado básicamente todo, las autoridades tenían conocimiento de la unidad 1, debía ser condicionada en octubre para corregir estos defectos, y que ese informe se le entregó a Antonio Almonte, es decir, usted, y a Canario, en agosto pasado, y que se establece que en octubre se programaría una parada de 2 semanas para hacer las correcciones del lugar. ¿Qué pasó con eso? Porque al parecer hay como un desencuentro en las versiones que hemos visto. Ahí no hay un desencuentro, ahí lo que hay es una tergiversación, una manipulación de la opinión pública, o un intento de manipulación de opinión pública, y lo digo responsablemente. Lo que pasó con Punta Catalina 1 fue que la Junta de Expansión del Sistema de Control de Calidad, o sea, ACQCS, simplemente falló, se dañó. Estaba, como dice el dominicano, cancaneando, estaba presentando problemas desde hacía tiempo. Es más, aquella humareda o aquel fuego, aquella humareda que usted vio hace un mes o 2 meses atrás que ocurrió y se hizo muy público, de alguna manera estaba relacionada con ese fenómeno. Ese problema genera y ha generado cambio brusco de presión en la propia caldera. Y llegó un momento en que la misma planta dijo, no voy más. Y se paró. Entonces eso no es una parada programada. Las paradas programadas son aquellas que se hacen todos los años en República Dominicana cuando las plantas eléctricas le comunican a las autoridades. El año que viene, en tal mes, vamos a hacer una parada para mantenimiento y revisión. Esa se llama programada. Ahora, cuando hay un incidente... Pero Aristi Escuder dijo que ese era el caso. No, que era programado. Eso no era el caso. Cuando hay una falla súbita, una falla inesperada en un equipo, en una planta eléctrica, se hace lo que se llama parada de emergencia, porque si usted la continúa operando, la planta eléctrica se puede dañar de manera definitiva. Y lo que sucedió ahí fue una parada de emergencia que no podía estar programada. Eso no podía estar programada. Entonces, o él no sabe de lo que estaba hablando, o sencillamente le está mintiendo al pueblo diciéndole que eso estaba programado para el 31 de octubre, como que era un mantenimiento normal, y eso no es un mantenimiento normal. Eso fue una planta con un equipo, un subsistema que se dañó y que no podía seguirse operando de manera continua porque iba a dañar la planta completa. Y el contratista
procedió por requerimiento de nosotros y cumplimiento con la garantía a la reparación de la misma y ya está en funcionamiento. Entonces, cuando se habla de que eso estaba programado y que nos lo habían dicho a nosotros, es una tergiversación. Y no puede decir que es programado lo que es un incidente. Y yo le voy a decir otra cosa, Nuchi. Dentro de las cosas que eran responsabilidad e inconformidades que estamos discutiendo está el tema del patio de ceniza. El cenicero que tenemos en Punta Catalina. Nosotros le hicimos requerimiento al consorcio. El consorcio nos contesta que una de las fallas de la administración pasada de Punta Catalina, del señor Jaime Arispe Escudero, fue que nunca aplicó el plan que le entregaron para la construcción del patio de ceniza de acuerdo a lo especificado en este documento que está aquí. Este es un documento oficial que contiene todas las explicaciones, los planes y las descripciones de cómo construir la especie de relleno sanitario en el patio para poder colocar la ceniza de una manera que por lo menos por un par de años pudiera ser absolutamente segura su depósito ahí hasta que se hiciera otra cosa. Sin embargo, nunca se aplicó. Y eso era responsabilidad de la administración pasada, o por lo menos, si era del consorcio, ellos debieron establecer al consorcio, hacer la reclamación al consorcio, porque en el contrato de EPC firmado entre el consorcio y la CDE se establece clarísimamente que entre las 6 o 7 condiciones para recibir las unidades era que existiese el patio de ceniza debidamente construido. Pues sencillamente no se construyó. Nosotros tenemos un patio, un cenicero. El responsable principal de la existencia de ese cenicero contaminante en Punta Catalina es el señor Jaime Arispe Escudero en su condición de administrador pasado de la central, que no exigió y que fue capaz de aceptar como bueno y válido la decisión en noviembre pasado de Punta Catalina 1, sin contar con el patio de ceniza para depositar miles de toneladas que se producen como consecuencia de la operación de Punta Catalina. Ministro. Esas son fallas graves que nosotros hemos reclamado porque no podemos aceptar como bueno y válido a este pueblo una central que tenga ese tipo de situación sin identificar responsabilidad. Estamos investigando todavía, eso sí tenemos que admitir, si la responsabilidad esencial sigue siendo el consorcio que dice que no era de él, sino de Punta Catalina, pero por lo menos no hemos tenido ningún tipo de información sobre el reclamo de la administración anterior de Punta Catalina sobre el consorcio acerca del patio de ceniza. Ministro, Punta Catalina ha demostrado ser a lo menos una planta con ciertas características defectuosas, por decirlo de alguna manera llana. ¿Tiene futuro Punta Catalina? ¿Podrá funcionar? ¿Son remediables esos defectos a su juicio como ingeniero y ministro? Yo espero que sí. O sea, nosotros tenemos que hablar esto con claridad. Es decir, las fallas no quiere decir que esperamos no sean son solucionables. Y de eso se trata, de identificar con firmeza cuáles son esas fallas, identificar con el consorcio su disponibilidad y su responsabilidad en corregirla. Y aquellas cosas que podrían ser fallas menores o algún tipo de perfecto que la CDE, por la gestión pasada, de alguna manera asumió como responsabilidad, entonces el gobierno tiene que corregirla. Pero el propósito de nosotros esencialmente no es mantenernos en una disputa permanente sobre Punta Catalina, sino poner a operar de manera efectiva esa central termoeléctrica que creemos que es posible y que podría generar de manera estable. Hasta ahora no ha sido estable y todavía faltan muchos ajustes. Más aún, ustedes saben que la construcción de una obra como esa, y de acuerdo al contrato, puede llegar, como en efecto ha llegado, el periodo de vencimiento de la garantía y de entrega definitiva sin que se hayan terminado algunas reparaciones o comprado algunos accesorios, hacer algunos trabajos. A eso se le llama, digamos, un acuerdo para la lista de remate o punch list, que significa que las dos partes se ponen de acuerdo sobre el conjunto de reparaciones y de
compras que hay que hacer antes de la fecha final de recibimiento final. Nosotros estamos investigando el hecho de que la administración anterior de la CDE firmó un acuerdo el 31 de julio con Odebrecht, días antes del cambio de gobierno, con una lista o con un punch list que incluye un conjunto de reparaciones y de ítems que comprar, que eran responsabilidad de acuerdo al contrato del contratista, y sin embargo la CDE asume responsabilidad por millones de dólares sobre esas millones de dólares que estamos tratando de identificar el monto total, pero por lo menos más de 2 millones de dólares. Entonces, ese acuerdo, que tenemos que identificar cuál es el monto total, porque tenemos diferentes informes y documentos, forman parte de este acta acuerdo que usted ve aquí. Ese acuerdo firmado el 31 de julio, en donde la CDE asume responsabilidades que están supuestas a ser cumplidas por el consorcio constructor debido al contrato, porque si usted entrega la obra de Punta Catalina 1 y la terminó. No puede ser que usted le deje un conjunto de reparaciones y de compras a la CDE y que el contrato especifica que en caso de que se llegue a término y falten algunos trabajos menores por hacer, el contratista le devuelve a la CDE el monto que corresponde a esos trabajos. Se ha identificado en alguna partida, millones de dólares, más de 2 millones de dólares, y en otras, otros 2 millones de dólares. Estamos tratando de tener el monto definitivo, concreto, para entonces cuando tengamos que informarlo, lo vamos a informar. Estamos inmersos en un inventario de todas las dificultades de Punta Catalina para darla a conocer a la población y para entonces corregir lo que haya que corregir y exigir lo que tengamos que corregir. Bueno, qué pena que se nos acabó el programa. Muchas gracias, ingeniero, por su accesibilidad. Hay una aclaración breve que yo quiero hacer, don Uchi, que tiene que ver con... Un telegramita breve. Ok. No, tenía que ver con el decreto sobre la creación del Gabinete de Energía y Minas. Sencillamente decir que el presidente de la República, mediante un decreto de septiembre pasado, a principio, creó 10 gabinetes. Y uno de ellos es el del sector eléctrico. De manera que no tiene nada específico, sino que forma parte de una estrategia definida por mucho tiempo por el presidente de la República, Luis Abinader. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. Nos vamos a la pausa. ¿Despido o tenemos? Sí, efectivamente, nos vamos por hoy. Bueno, pues, sí. Bueno, pues, los tres que no van a echar en el pozo a ningún Pedro ni a nadie, sino a poner los temas cada día que le interesan a la sociedad dominicana, les decimos hasta mañana. Hasta mañana. La ausencia de uno de los padres del seno del hogar, aunque sea de manera transitoria, representa un desafío, sobre todo por una serie de implicaciones que tiene para quienes se quedan en el hogar si tomamos en cuenta que hay niños y niñas. Hablamos de un sentimiento de indefensión, sensación de incertidumbre, miedo, soledad, enojo, culpa, y estas emociones tienden a fluir sobre todo ante la imposibilidad de una comunicación adecuada donde se le informe a los niños y las niñas qué es lo que está pasando. Ellos, debemos tomar en consideración, dependen en gran medida de las decisiones que toman los adultos, pero también su naturaleza de subsistencia está supeditada a las decisiones que tomamos nosotros. De ahí que muchas veces cometemos el error, bien sea por compromisos laborales o situaciones de salud, de abandonar el hogar sin ninguna conversación previa que les explique a los niños y las niñas qué es lo que está pasando, al menos en un lenguaje entendible que ellos puedan compartir. Esto tiene secuelas también a nivel de rendimiento académico, observándose en muchas ocasiones una disminución en las tareas académicas. Es importante y fundamental nosotros comprender que antes de que se tome esta decisión
En primer lugar, debe haber una preparación mental para esa ausencia, independientemente de que sea por poco tiempo. En segundo lugar, coordinar una serie de actividades compartidas o conjuntas donde puedan aprovechar el tiempo de tal manera que cuando los adultos se ausenten quede en la memoria de los niños ese buen recuerdo. Y por último, tomar en consideración cómo se va a mantener el vínculo durante la ausencia. Afortunadamente, en esta era digital hay muchos mecanismos que pueden permitirlo, pero tienen que esclarecerse antes de la partida. Con estos 3 supuestos y recomendaciones, estamos convencidos que será más llevadera la ausencia en los que los padres retornan al seno del hogar.